tal, alumno? Buenos días. En esta oportunidad en la clase de lenguaje vamos a continuar con el tema del sustantivo. ¿Ya? El sustantivo, segunda parte. ¿Ya? Básicamente los accidentes gramaticales del sustantivo. Ahora, el sustantivo tiene dos accidentes gramaticales. ¿Ya? El primero es el género. ¿Ya? El género, acá lo voy a remarcar. El género, que indica básicamente masculino y femenino. Y el número, ¿ya? Que indica singular y plural. Entonces, esos son los accidentes gramaticales del sustantivo, género y número. Ahora, vamos primero a trabajar con el género del sustantivo. ¿Ya? Como les había dicho, el género indica masculino y femenino. Pero ahora, en el género se van a distinguir dos clases. ¿Ya? La primera se refiere al género natural, ¿ya? Y la segunda se refiere al género gramatical. ¿Ya? Con respecto al género natural, se van a manifestar de distintas formas. Por ejemplo, el género natural va a estar, digamos, clasificado o diferenciado, ¿ya? Primero, un género de doble forma. ¿Ya? Voy a subrayar esta parte, un género de doble forma. También el género epiceno. ¿Ya? El género epiceno. El género también se va a distinguir como un común a dos. ¿Ya? Como un común a dos. Y también como heterónimo. ¿Ok? Entonces son cuatro, digamos, clasificaciones del género. ¿Ya? Doble forma, epiceno, común a dos y heterónimo. Ahora vamos a diferenciarlos. El de doble forma es muy fácil. Quien va a definir, quien va a marcar el género va a ser el sufijo. No te olvides que el sufijo es la parte final que va la parte que va después de la raíz. ¿Te das cuenta? Entonces, el sufijo, esta parte lo voy a resaltar, el sufijo es quien determina el género. Por ejemplo, actor, ¿no? Este sufijo or para masculino y este sufijo ris para femenino. ¿Vieron? Que son sufijos diferentes. Entonces aquí el sufijo determina el género. Poeta, ¿ya? Y poetisa. Miren los sufijos. Uno es a para masculino y el otro es isa para femenino. Lo mismo pasa, por ejemplo, con presidente. El sufijo e para masculino y el sufijo a para femenino. Eso se llama de doble forma. Muy fácil. Ahora, epiceno. ¿Qué es esto del epiceno? Básicamente es para definir el género en algunos animales. ¿Ya? En algunos animales. Para definir el género se le agrega el adjetivo macho o hembra. Macho o hembra. Por ejemplo, el cóndor macho o el cóndor hembra. O por ejemplo, la llama macho, la llama hembra. O el águila macho o el águila hembra. Entonces, en algunos animales sí se necesita, digamos, agregar el adjetivo macho o hembra para determinar su género. ¿Ya? Eso se llama epiceno. Epiceno. Ahora, también el género puede determinarse como en común a dos. ¿Qué significa? Que el género va a estar determinado por el artículo. Repito, el género va a estar determinado por el artículo. ¿Te das cuenta? El artículo el va a ser para masculino y el artículo la va a ser para femenino. ¿Te das cuenta? El turista o la turista. O el joven, la joven. ¿Te das cuenta?
cuenta? Entonces, aquí hay que utilizar el artículo para definir, para determinar el género. Se llama común a dos. Acá hay otros ejemplos como la espía, entre otros ejemplos más. ¿Ya? Y el otro es el heterónimo. ¿Ya? El heterónimo, básicamente el género lo va a determinar los distintos lexemas. Es decir, palabras diferentes. Palabras diferentes. Por ejemplo, toro, vaca. Te das cuenta que el primero es masculino, el segundo es femenino, pero son palabras diferentes. Hombre, mujer. O caballo, yegua. ¿Te das cuenta? Son nombres diferentes o raíces diferentes. ¿Ya? Entonces, esto, tanto el de doble forma, el epiceno, el común a dos y el heterónimo, se llama el género natural. Cuenta. Ahora hay un género gramatical. ¿Ya? Se subclasifica de una sola forma. ¿Qué significa esto? Que dice palabra que no presenta la oposición masculino-femenino. Es decir, estos sustantivos, por ejemplo, solamente van a existir en masculino nada más. Repito, este conjunto de sustantivos solo existen en masculino. Y este conjunto de sustantivos solo existen en femenino. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso se llama de una sola forma. Y hay algunos sustantivos ambiguos. Ambiguos. ¿Qué significa esto de ambiguo? Que básicamente se va a utilizar artículo sí, pero tú puedes utilizar el artículo el o el artículo la. ¿No? Cualquier artículo en realidad, ya sea masculino o ya sea un artículo femenino, pero no va a haber ninguna variación, ningún cambio en el significado. Es decir, tú puedes fácilmente escribir o decir el azúcar o la azúcar. Entonces, tampoco o puede ser masculino o femenino. No hay problema. Existen también muchos, bueno, no muchos, pero algunos sustantivos en el castellano. Por ejemplo, el margen, la margen. Te preguntan, ¿qué género es? Bueno, es masculino y también puede ser femenino. ¿Ya? O el tilde, la tilde, ¿no? Bueno, se puede utilizar de manera indistinta. ¿Ya? Entonces, la particularidad de los ambiguos es que no hay ninguna variación, no hay variación, ¿ya? No hay variación en su significado, no varía, independientemente del artículo que tú utilices. ¿Ya? Ahora, y también, pues, desde luego tenemos los homónimos, ¿ya? En el caso de los homónimos, ya que pertenece a lo que es el género gramatical, son sustantivos que aquí sí va a haber un cambio en el significado, ¿ya? Que altera su significado. O sea, si tú utilizas el artículo el, va a tener un significado diferente al que cuando tú utilices el artículo la. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el Papa. Bueno, si tiene el artículo el, se refiere a la autoridad eclesiástica. Pero si tiene el artículo la, se refiere al tubérculo. O por ejemplo, el cometa se va a referir al astro. ¿Y qué pasa si yo le cambio por el artículo la? Ya sería un armazón, la cometa. ¿Te das cuenta? Aquí se va a ver una alteración en el significado, dependiendo qué artículo le vas a colocar. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí, el corte, arte de cortar. La corte, tribunal de justicia. ¿Se dan cuenta la variación en el significado? Bueno, eso es la primera categoría gramatical, el género.
Ya te había dicho que el sustantivo solamente tiene dos categorías gramaticales, género y número. Ahora vamos a pasar a lo que es el número. ¿Ya? El número. Bueno, con respecto al número, básicamente el sustantivo en el número indica singular y plural. No singular, básicamente para indicar un objeto, una entidad, y el plural para varias cosas, varios objetos, varios sustantivos. ¿Ya? Acá hay algunas reglas para pluralizar, muy sencillas. Por ejemplo, cuando pluralizo con S, con esta consonante nada más. Cuando básicamente los sustantivos terminan en vocal. Si los sustantivos terminan en vocal, le pongo la S. Ojo, pero no deben terminar ni en un, ni en I, ni U con tilde. ¿Ya? Repito, todas las palabras que terminan en vocal, pero o excepto I o la U con tilde. Ya, le voy a poner ahí oso, osos. Gallina, gallinas. ¿No? ¿Te das cuenta? Solo lo pluralizo colocándole esta consonante. Ahora es cuando pluralizo con E y S. Cuando terminan en vocal I o U con tilde. I o U con tilde. Por ejemplo, ajíe, ají, ajíes. Tabú, tabúes. Bisturí, bisturíes. ¿No? Con excepciones de champús, menús, canesus, pirulis, bueno. Pero generalmente se le coloca a sustantivos que terminan en I y U con tilde. Esta lleva la tilde disolvente o la tilde que rompe hiatos, perdón, dictongos. ¿Te das cuenta? Esta es la tilde disolvente. A ver, bueno, dice que cuando terminan en consonante, excepto los sustantivos graves o esdrújulas, o esdrújulas terminadas en S o X. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo pan, panes, mar, mares, ¿no? Lápiz, lápices, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también cuando terminan en la I, pero que tenga función de o que suene como vocal. Esta Y que suene como vocal. Por ejemplo, ley, leyes, buey, bueyes, ¿no? Siempre y cuando esta Y, que es una consonante en realidad, pero si funciona o suena como vocal, se va a pluralizar con la ES. Con la ES. ¿Ya? Ahora, plural con artículo. Cuando terminan en T, S o X y son graves o esdrújulas. Mira, cuando terminan en T, S y X y son graves o esdrújulas. ¿Ya? Plural con artículo. El atlas, los atlas. Mira que acá el sustantivo no cambia. Atlas, atlas. ¿Quién determina el plural? Es el artículo, básicamente. El artículo. Mira, virus y virus es lo mismo. Pero para determinar si es sustantivo perdón, si es singular o plural, lo determina el artículo. El o los. ¿Te das cuenta? La tesis, singular. Las tesis, plural. El análisis, singular. Los análisis, plural. ¿Ya? Pero, ojo, dice cuando terminan en T, S y X y son graves o esdrújulas. Nada más. El plural lo va a determinar el artículo. Ya sea los o ya sea las. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien, acá hay una pequeña nota donde dice, hay sustantivos que solo existen en plural. Por ejemplo, exequias, enseres, víveres, nupcias, entre otras palabras más, que solo existirán en plural. Ya, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Ya, algunos ejercicios. Dice, escribe el femenino correspondiente en los siguientes casos y en el paréntesis señala a qué caso corresponde. ¿Ya? Ahí vamos a llenar. Por ejemplo, acá dice rey. El femenino es reina. Esta de aquí es, eh, estoy utilizando acá un sufijo, ¿no? Un sufijo para cambiar el género. Entonces acá estoy utilizando el criterio de doble forma. De doble forma. Duque, el femenino, duquesa. ¿Ya? Aquí también estoy utilizando un sufijo para cambiar el género. Entonces también es doble forma. De doble forma. ¿Ya? Aquí compadre. Para cambiar el género utilizo una nueva palabra. Por ejemplo, comadre. Comadre. Entonces, este básicamente es el criterio de heterónimos. Heterónimos. Gato, el femenino, gata. Entonces, como estoy utilizando un sufijo para cambiar el género, este es de doble forma. Dentista. Para transformar a femenino sería la dentista. Entonces, aquí es el criterio de común a dos. Común a dos. Común a dos. Donde es el artículo quien determina el género. Elefante, el femenino. Elefante hembra. Elefante hembra. Entonces aquí es básicamente agregando la denominación o el adjetivo hembra o macho. Entonces este es epiceno. Araña, ¿ya? Entonces igual, lo mismo que elefante, es araña, araña macho, ¿ya? También es epiceno, ¿ya? Cantante, para transformarlo femenino, es la cantante, la cantante. Entonces, como el artículo acá define lo que es el género, estoy utilizando el criterio de común a dos. Señor, el femenino, señora. Entonces, como acá estoy utilizando un sufijo para determinar el género, es doble forma. Doble forma. Colegial. Para transformarlo femenino, utilizo un artículo. Entonces sería la colegial. Entonces acá el criterio es de común a dos. Común a dos. ¿Ya? A ver, vamos a seguir acá. Escribe el plural si es necesario en los siguientes casos. ¿Ya? A ver, voy a resolver hasta la 10 aquí. A ver. El ají. El plural, ajíes. Café. Plural, cafés. Té. El plural, tés. Robot. Robots. Robots. A ver. Robots. Bambú.
Bambúes, bambúes. Bambúes. Carné. Es carnés. De acuerdo a los criterios para pluralizar. ¿Ya? Telón, telones. Tesis. Bueno, esto ya está en plural. Ya, la tesis. Aunque podría ser las tesis. Pero ya esto ya no se modifica, ¿no? Las tesis ya no se modifica. Interés. Intereses. ¿Ya? Intereses. Fe. Fe. El plural de fe es fes. ¿Ya? Fes. Ya ustedes acá pluralizan, por favor, esta columna, ¿ya? De palabras. A ver, vamos a los ejercicios de aplicación. Vamos ya a verificar el aprendizaje. A ver, vamos a remarcar la respuesta. Dice, ¿qué sustantivo presenta género natural? No te olvides que el sustantivo presenta género natural y género gramatical. ¿Ya? Dice, dentro del género natural se clasifican en epicenos, común a dos, doble forma y heterónimos. Todos estos tipos de géneros hacen referencia a personas y a animales. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la E. Posee género gramatical. No te olvides que género gramatical pueden ser de una sola forma, ambiguos u homónimos. Repito, de una sola forma, ambiguos u homónimos. ¿Quién presenta género natural? Ya, la única que presenta género natural es la D. ¿Ya? En este caso vendría a ser puede ser la diploma o el diploma. Entonces es ambiguo. Ambiguo. Puede utilizar cualquiera de los artículos, masculinos o femeninos. 3. ¿Cuál es el sustantivo que al cambiar el morfema flexivo cambia de género? Al cambiar el morfema flexivo, o sea, al cambiar el sufijo, cambia de género. ¿Quién es? Es el sustantivo de doble forma. No te olvides, de doble forma. Presidente, presidenta. Niño, niña. ¿Ya? Actriz, actor. Estos son de doble forma. Cambiando el sufijo, cambio el género. 4. ¿Cuál es el sustantivo que se apoya de adjetivos para determinar el género? No te olvides de los adjetivos hembra o macho. ¿Qué sustantivos se apoyan para determinar el género? Es los sustantivos epicenos. 5. Señale el sustantivo con género común a dos. Básicamente el común a dos, no te olvides que es el artículo quien es el que determina el género. ¿Ya? Y aquí la respuesta es el periodista o la periodista. Vamos con el nivel intermedio. Dice, señala el sustantivo con género ambiguo. Es decir, que tú puedes utilizar el artículo masculino o el artículo femenino y no cambia el significado del sustantivo. ¿Ya? Y eso lo encontramos en la alternativa. A ver. En la alternativa A. Puede ser el azúcar o la azúcar y no hay problema. ¿Te das cuenta? A ver, vayamos con la número 7. 7. Señala el sustantivo que carece de singular. A ver, carece de singular. A ver, bueno, a ver, lápiz. Sí tiene singular. Bueno, esta palabra en realidad tiene singular y plural. Mes está en singular. Fax también está en singular. Porque el plural sería faxes. Sol está en singular. Esta palabra carece de singular. Tesis, porque no existe tesis.
sino tesis en plural. O sea que esta palabra carece de singular. Señala el sustantivo homónimo, que significa que al cambiar el artículo, ya sea el artículo masculino o el femenino, el sustantivo va a cambiar de significado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el sustantivo homónimo aquí? A ver, analicen: calor, pasión, coma, pijama o tesón. Ya se dieron cuenta. Entonces, el sustantivo homónimo es coma. Porque, ¿qué pasa si yo le pongo el artículo la coma? Se refiere a un signo de puntuación. El coma, si digo el coma, se refiere a una situación médica, que está en una situación de inconsciencia, que está grave. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta, la C. 9. Señala el sustantivo epiceno. El que está apoyado por los adjetivos macho o hembra. ¿Y quién es? Es, a ver, monje, monja, zorra, zorro. Arte, bueno, arte no tiene género, ¿ya? Ya lo vi. Es la E, porque es llama macho y llama hembra. ¿Te das cuenta? 10. Señala el sustantivo femenino. ¿Cuál es el sustantivo femenino de este grupo de palabras? A ver, vamos a ver. A ver, la C descarta. En realidad la C puede ser masculino o femenino. O sea, es un sustantivo ambiguo. Ya, la C. La A es el calor. O la calor también es otro sustantivo ambiguo. Pero solamente me piden sustantivo femenino nada más. ¿Ya? La E es masculino, es el dínamo. La D, el caparazón. ¿Y quién es el femenino acá entonces? Es la B, la pus. La pus. En la 11, a ver, ya está resuelta. Y se presenta sustantivo heterónimo. Heterónimo, o sea, palabra, dice, los sustantivos heterónimos son cuando cambian los dos géneros, masculino y femenino, con distintos lexemas, con distintas palabras. Por ejemplo, vaca y toro. Aquí está la respuesta. Vaca y toro. Y por último, la 12 dice: señala el sustantivo masculino. Solo el sustantivo masculino. Por ejemplo, acá, la es femenino, es la índole. La B, la pus. ¿Ya? La C, la sartén. Y la E, la apéndice. El único sustantivo masculino es la D, que es el dínamo. ¿Ya, chicos? Entonces hasta aquí, ya, con el sustantivo. Hoy día hemos visto básicamente las categorías gramaticales del sustantivo, que es género y número. No te olvides, ¿ya? El género y el número. El género puede ser género natural o género gramatical. ¿Ya? Dentro del género natural tenemos de doble forma, tenemos común a dos, tenemos heterónimos, ¿ya? Y también claro, a ver si se me está pasando, creo, uno. De doble forma, común a dos, heterónimos, ¿no? A ver, vamos a ver si no se me pasa uno. Y epiceno. Epiceno. ¿Ok? Muy bien. Epiceno. Ya, y lo que es gramatical, básicamente ambiguos, de una sola forma y homónimos. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Cuídense mucho, hasta luego. Ya nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Hasta pronto.